Hola maestros, nuevamente ocupamos este medio para poder comunicarnos con ustedes. Este video está hecho para poder realizar la comprobación del componente 2 y el componente 1. Ustedes dirán, ¿cómo que el componente 1 si todavía está un poco detenido por el tema de CAPSE? Sin embargo, quien ha tenido la oportunidad o quien tuvo la oportunidad de estar en las reuniones, se indicó que en el componente 1 ya podían gastar en mobiliario únicamente. Eso es lo único que se puede gastar ahorita, mobiliario. Quienes en componente 1 van a comprar sillas, mesas para alumnos, maestros o pintarrones, pizarrones, ya pueden comprarlos y hacer sus facturas. Bueno, pues vamos a empezar a explicarles cómo es que vamos a preparar nuestra comprobación primero del componente 2. Lo primero que tenemos que hacer es revisar en nuestras facturas. Entonces, para ello voy a ocupar algunas de las que ya nos han mandado algunas maestras para hacer como un poco más real esta comprobación. Bien, vamos a ocupar algunas de las facturas que ya nos han ido mandando para poder hacer la revisión. Entonces, bueno, vamos a ocupar esta que ya nos mandó. Bueno, lo primero que debemos revisar, maestra, es lo siguiente: que quien nos vendió tenga una dirección de la ciudad de Puebla. Entonces, en este caso, quien nos vendió fue Roxana Torres Valeriano. Aquí está el domicilio fiscal, que corresponde a Venustiano Carranza y Puebla, México. Esto es lo primero que debemos revisar. Luego, tendremos que revisar que nuestra factura tenga Secretaría de Educación Pública sin tipo de sociedad. Recuerden que no puede venir solo Secretaría de Educación Pública, así tal cual aparece, Secretaría de Educación Pública sin tipo de sociedad. Lo siguiente que hay que revisar es el número o el registro fiscal de la Secretaría, que es CEP 2109057778. Y la dirección tiene que aparecer la dirección de su escuela. En este caso, por eso aparece Pino Suárez y número Xilac, el Coyolito Francisco Z. Mena, Puebla. Bueno, hasta ahí vamos bien. Esta factura va bien. Posterior a ello tendremos que revisar las compras que hicimos. Aquí vienen ya: mueble, organizador, nicho, mastín, el número de piezas adquiridas, el precio unitario y el importe. Lo que hay que revisar muy bien es que contenga el IVA. Por ahí ya nos encontramos una factura que no trae desglosado el IVA. Para que nos puedan facturar, por fuerza debe tener IVA. Entonces, si no está el IVA, pues quiere decir que tal vez la factura no esté correcta. Bueno, esta factura ya es correcta y ahora vamos a verificar, y eso es un trámite que vamos a ir haciendo. Vamos a verificar que la factura ya esté registrada en el sistema del SAT. Entonces, para ello les sugiero que entremos a un Google y le pongamos verificación de registro fiscal. Y bueno, nos va a aparecer esta página y aquí vamos a poner el folio fiscal. Si nos regresamos a nuestra factura que ya estábamos revisando, pues el folio fiscal es todo este. Voy a descargar otra factura porque no puedo copiar y pegar para mostrarles un poco más fácil cómo se puede facturar. Es importante que su proveedor les envíe la factura en PDF.
Entonces aquí vamos a, este es el folio fiscal de esta factura. Control C. Y vamos a verificar si ya está en sistema o no. Ahí. Bueno, por alguna razón no lo copia, entonces voy a ir copiándolo de uno en uno. Pues no lo copia. Entonces vamos 03F92. Ya quedó el folio fiscal. En esta factura vamos a buscar el RFC remisor, que sería este es el RFC que nos hizo la factura, que es el RFC de la empresa que nos está expidiendo la factura, para que quede un poquito más claro. Y el RFC receptor, que sería la Secretaría de Educación Pública, que en este caso sería este. Colocan el número y esperamos. Y bueno, pues esta factura ya está en el sistema, digamos, por así decirlo, es legal, ya cumple con todos los requisitos, y entonces lo que les voy a pedir es que le den imprimir. Bueno, aquí ya está, que este registro ya está bien. Entonces, bueno, les pediría que lo impriman, pero que también lo guarden. Desde aquí lo pueden imprimir, pero también desde aquí lo pueden guardar. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Le van a dar como si fueran a cambiar la impresora y le van a dar a guardar como PDF. Y ya aquí les va a aparecer guardar. Y pues ya lo guardan en el destino que ustedes quieran de su computadora. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Con eso ya tengo la comprobación de que la factura ya se encuentra en sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las facturas deben de venir con la factura y el archivo XML. En este caso, este correo está incompleto porque no cuenta con el archivo XML. Voy a buscar otro donde sí venga el archivo XML. En este caso, esta es correcta porque tenemos la factura. La vamos a revisar. El domicilio es de Izúcar de Matamoros, Puebla, es correcto. Secretaría de Educación Pública sin tipo de sociedad, es correcto el número. Viene el desglose de lo que se compró, el desglose del IVA, y entonces esta factura es correcta. Esta factura sí cuenta con el archivo XML, que es uno como este. Entonces
Bueno, el archivo XML es un poquito difícil, pero tiene que venir junto con él. Bueno, voy a dejar como pendiente lo del XML, pero entonces cuando ya tengamos nuestra factura más el archivo XML ya tenemos completo eso. A eso le vamos a agregar la verificación del SAT, es decir, entrar a internet y revisar que nuestra factura ya esté en sistema, y la vamos a hacer como les mostré en esta página. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ir haciendo, bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Les voy a pedir que formen una carpetita que tenga la clave de su centro de trabajo, y le vamos a poner C2 para el caso del componente 2. Entonces adentro les voy a pedir que vayamos guardando la factura más el archivo XML, y ya va. Entonces mi factura, el archivo XML de la misma factura, y ahí mismo vamos a guardar también el comprobante de verificación que ya hicieron en el SAT. Entonces ya va la factura, el archivo XML y la verificación de comprobantes fiscales. Luego aquí mismo vamos a agregar las fotografías de que ya está completo, o de que ya tenemos, por ejemplo, el cañón, los juegos, los materiales, la papelería. Entonces les pediría que saquen 3 fotos de cada una de las cosas que compraron o de lo que ya tengan y lo agreguen aquí, ¿no? Y así vamos a meter en una sola carpeta todas las facturas con archivos XML y comprobantes. Incluso les pediría que hagamos una subcarpeta dentro de nuestra carpeta y le ponemos, por ejemplo, le podemos poner, si esto tiene que ver con condiciones del inmueble, le pongamos así: condiciones de seguridad del inmueble. Y entonces aquí adentro de esta subcarpeta metemos la factura, el archivo XML y el documento de que ya verificamos por internet que la factura es válida. Y posterior a ello, aquí mismo insertaríamos nuestras fotos donde demostramos que hemos cumplido con la acción. Al final yo debería de tener 3 o 4 subcarpetas dependiendo su planeación. Entonces, por ejemplo, puede ser equipamiento distinto al componente 1, ¿no? Así hasta que completen todo la comprobación correspondiente al componente 2, por favor. Para las muestras que ya tengan componente 1, que sería para quienes ya nos compraron mobiliario, haríamos el mismo proceso y solamente que en la carpetita le vamos a poner C1. Y les voy a pedir que nos lo manden al correo del PEARE, y en sería para el PEARE, pearepreescolar@gmail.com, y en el asunto le pondríamos su clave de centro de trabajo, un espacio comprobación C2, C2, y nos van a remitir comprobación, se remite comprobación
del componente 2. Y eso es todo. Nos adjuntan la carpeta, que la carpeta les pediría que la volvamos un zip, ¿no? O una carpeta zip o un WinRAR, ¿no? Aquí ya la volví un WinRAR, una carpeta zip, perdón, y me la adjuntan. ¿No? Entonces yo aquí ya tengo entonces yo aquí le doy y adjunto mi carpetita. El punto es que solo nos envíen un solo correo con toda la comprobación del componente 2, no que nos manden varios correos, porque luego para nosotros es un poco difícil revisárselos. Esperamos que este video les sea de utilidad y que lo antes posible, es decir, entre esta y la próxima semana, nos empiecen a mandar sus comprobaciones. Les mandamos un afectuoso saludo.